Mi novio me confesó que tal vez ya no me ama. Antes de que mi novio Esteban y yo anduviéramos, él tenía a alguien muy especial en su vida. Jackie, mi mejor amiga. Eran esa pareja que hacía que la gente pusiera los ojos en blanco de lo cursis y perfectos que se veían juntos. Cuando se comprometieron, yo me alegré de verdad por ellos. Pero el día que se iban a casar, Jackie desapareció. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Simplemente se esfumó. Y Esteban quedó completamente destrozado. Me quedé con él todo ese mes, nomás cuidando que no fuera a hacer alguna tontería. Y pronto, algo cambió entre nosotros. 8 meses después, empezamos a salir y todo había ido perfecto desde entonces. Hasta hace 2 noches, cuando Jackie regresó de la nada, yo ni siquiera sabía que estaba en la ciudad hasta que vi cómo estaba Esteban. Hecho un desastre todo el día. Distraído, olvidadizo, totalmente ido. Se le olvidaba que teníamos planes. Se quedaba viendo su celular durante la cena. Se le iba el avión a media plática, como si su mente estuviera en otro planeta. Y eso me preocupó. Así que esa noche por fin le pregunté, ¿todo bien, mi amor? Me miró con los ojos muy abiertos, como saliendo de un trance, y forzó una sonrisa. Estoy bien, dijo. Obviamente era mentira. ¿Es porque Jackie regresó? Digo, me contó mi mamá que la vio, pero no quiero hablar de ella. Me gritó. Me brincó el corazón por lo filoso de sus palabras. Era la primera vez que me hablaba así. Me mordí el labio, aguantándome las lágrimas, y le pregunté bajito, Esteban, ¿todavía me amas? Su cara se suavizó de volada. Me jaló para darme un abrazo y dijo, sí. Me apretó fuerte y me repitió que me amaba. Pero yo sentí en la panza que solo estaba tratando de convencerse a sí mismo. Descubrí qué tan ciertas eran sus palabras la noche siguiente. Se suponía que era nuestro aniversario. 3 años juntos. Llegué temprano al restaurante después de la chamba y me senté en nuestra mesa de siempre. Pedí su vino favorito. Puse el regalo que le compré sobre la mesa y esperé. Pasó 1 hora. Y yo seguía ahí, esperando. Revisaba mi cel cada 2 minutos, preocupada de que algo malo le hubiera pasado. Después de 3 horas de estar ahí sentada, por fin me llegó un mensaje. Perdón, no llego. Salió algo. Eso fue todo. Ni una llamada. Solo esas 5 palabras. Pero yo sabía exactamente dónde estaba. Manejé al parque donde los 3 solíamos pasar el rato en la uni. El lugar junto al lago donde nos quedábamos platicando hasta el amanecer. Y los vi. Sentados juntos en una banca. Esteban la miraba con la expresión más tierna y paciente que le he visto. Una que nunca, ni una sola vez, me mostró a mí en los 3 años que llevábamos. Me acerqué más, pero me quedé escondida entre los árboles. Lo suficientemente cerca para oír todo. No puedo creer que de verdad estés aquí, dijo Esteban, con la voz quebrada. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué te fuiste? Perdóname por todo, dijo Jackie, poniendo su mano sobre la de él. Es que todo iba muy rápido entre nosotros. Yo me decía a mí misma que estaba lista para casarme, pero la verdad es que no, así que huí. Pero en todos estos años, Esteban, te juro que no hubo nadie más en mi mente. Solo tú. Levantó la mano de él y la besó suavemente. Pero me dijeron que andas con alguien más. Esteban bajó la mirada y asintió. Pues, simplemente pasó. Se me apretó el pecho con sus palabras. Simplemente pasó. Todo lo nuestro, resumido como si fuera un accidente. ¿La amas?, preguntó Jackie, sin rodeos, mirándolo a los ojos. El silencio entre ellos se alargó. Honestamente, no lo sé. Creí que sí. Pero ahora que te veo de nuevo, ya no estoy seguro. Jackie se acercó más. ¿Todavía hay chance para nosotros? Si quisiera intentarlo de nuevo. Yo sabía que él llevaba 3 años esperando escuchar esas palabras. Así que antes de que pudiera contestar, salí de entre los árboles. Caminé directo hacia ellos y me quité el anillo de promesa que me había dado la Navidad pasada, cuando me dijo que estaba listo para nuestro final feliz. Se lo dejé caer en la mano. «Espera», me gritó. Pero yo seguí caminando, todavía aferrándome tontamente a la esperanza de que me siguiera, de que me detuviera. No lo hizo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No volvió a casa esa noche. Ni la siguiente. Ni la noche después de esa. Así que empaqué todas sus cosas en cajas y las dejé junto a la puerta. Cambié las cerraduras. Borré su número. Hice todo lo que él nunca tuvo el valor de hacer cuando Jackie lo dejó plantado hace años. Y 5 días después tocó a la puerta. Miré por la mirilla y lo vi. Estaba ahí parado, viéndose agotado. Sostenía el anillo frente a la mirilla y volvió a tocar. ¿Podemos hablar?, dijo su voz ahogada a través de la puerta. Sé que no merezco que me perdones, pero por favor, ¿puedo pasar? Solo para hablar. Es todo lo que te pido. Me quedé ahí parada, con la mano en la perilla. Una parte de mí quería abrir. Quería oír qué diablos tenía que decir. Una parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. Pero justo cuando iba a tomar una decisión, mi cel vibró. Un nuevo mensaje. De Jackie. Decía, por favor, escúchalo. Hay algo que tienes que saber. Algo que nunca te dijimos. Quité el seguro y abrí la puerta. Apenas lo suficiente para verlo ahí parado bajo la luz del pasillo. Esteban se veía fatal. Tenía el pelo hecho un desastre, como si llevara días pasándose las manos por la cabeza. Los ojos rojos e hinchados. La camisa que traía estaba arrugada y tenía una mancha en el cuello. Sostenía ese anillo de promesa entre el pulgar y el índice, como si le quemara la piel, pero sin poder soltarlo. Bajé la mirada a mi celular otra vez y leí el mensaje de Jackie una vez más.
Las palabras seguían sin tener sentido. Esteban abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí antes de que pudiera empezar con cualquier discurso que trajera preparado. Le dije, Jackie me acaba de mandar un mensaje. Dice que hay algo que necesito saber. Algo que ustedes nunca me dijeron. Su cara se puso blanca. No pálida, blanca. Como si se le hubiera ido toda la sangre a los pies. Dio un paso hacia atrás y su hombro golpeó la pared del pasillo. Se recargó ahí como si las piernas se le fueran a doblar. Lo vi tratar de formar palabras, pero al principio no le salía nada. Entonces cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió de nuevo, me miró directamente y dijo, tenemos que sentarnos, porque es complicado, y debí decírtelo hace años. Me hice a un lado de la puerta sin decir nada. Él entró lentamente, como si no estuviera seguro de que de verdad lo iba a dejar quedarse. Cerré la puerta detrás de él y le puse el seguro, por pura costumbre. Caminamos hacia la sala y yo me senté en el sillón individual que está junto a la ventana. No en el sofá grande donde siempre nos sentábamos juntos. Lejos de él, Esteban se sentó en la mera orilla del sofá y el espacio entre nosotros se sintió gigante. Seguía sosteniendo ese anillo. Le temblaban las manos. Esperé a que empezara a hablar. El silencio se alargó tanto que podía oír el tic-tac del reloj en la cocina. Finalmente Esteban empezó a hablar y su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado llorando. Me dijo que la razón por la que Jackie se fue el día de su boda no fue por miedo al compromiso o porque le dieran fríos. 2 semanas antes de la boda descubrió que su mamá tenía Alzheimer prematuro. Su papá le había estado ocultando lo grave que estaba la situación por meses. Esteban dice que la mamá de Jackie ni siquiera la reconoció en la prueba final del vestido de novia. Jackie había ido a casa de sus papás para enseñarle a su mamá cómo se veía, y su madre la miró como si fuera una extraña. Le preguntó quién era, le preguntó qué hacía en su casa. El papá de Jackie la jaló a un lado y finalmente admitió que su mamá había estado empeorando por más de un año. Él la había estado cubriendo, inventando pretextos, diciéndole a la gente que estaba cansada o estresada. Le daba vergüenza y pensó que podía manejarlo todo él solo. Esteban siguió hablando y yo solo estaba ahí sentada, tratando de procesar lo que me decía. Explicó que el papá de Jackie le rogó que no le dijera a nadie sobre el diagnóstico. No quería que la gente supiera. No quería que trataran a su esposa diferente. Se suponía que Jackie se iba a casar y a mudar a otro estado con Esteban por su nuevo trabajo. Un trabajo que él ya había aceptado. El departamento por el que ya habían dado un depósito. Pero su madre se estaba muriendo, perdiéndose a sí misma pedazo por pedazo. Y Jackie no podía simplemente irse. No podía abandonar a su mamá cuando más la necesitaba, pero tampoco sabía cómo diablos elegir entre el hombre que amaba y su madre moribunda. Así que en lugar de explicar nada, simplemente huyó. Desapareció el día de la boda porque no supo cómo decir esas palabras en voz alta. No supo cómo romperle el corazón a Esteban mientras el suyo propio se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Sentí que algo cambiaba dentro de mí mientras hablaba. El coraje que había estado cargando empezó a mezclarse con confusión. Esto cambiaba completamente la historia que yo creí conocer por 3 años. Yo pensaba que Jackie había sido una egoísta. Pensaba que solo le había dado miedo y había votado a Esteban sin importarle el daño que causaba. Pero esto es diferente. Esto es imposible y terrible. Y no sé qué hacer con esta información. Le pregunté a Esteban por qué nunca me dijo esto. ¿Por qué dejó que yo pensara que Jackie era solo una persona horrible que le rompió el corazón sin una buena razón? Mi voz salió más dura de lo que quería. Él bajó la mirada a sus manos, y el anillo brilló con la luz. Admitió que él apenas se había enterado de la verdad hacía 6 meses. 6 meses. La mitad de nuestra relación. El papá de Jackie tuvo un derrame cerebral y ella finalmente contactó a Esteban para explicarle todo, para disculparse, para decirle por qué se había ido. Esteban había estado cargando con esta información desde entonces, sabiendo que Jackie no se fue porque dejó de amarlo, sabiendo que se fue porque estaba ahogada en una situación imposible y no supo cómo pedir ayuda. Le vi la cara mientras hablaba y pude verlo en sus ojos. Esto le había importado todos y cada uno de los días desde que se enteró. Cada día que estuvo conmigo, sabiendo la verdad sobre ella. Dijo que no me lo contó porque se había convencido a sí mismo de que no importaba. Jackie se había ido y nosotros estábamos construyendo algo real. Pensó que podía simplemente guardar esa información bajo llave y no afectaría nada. Pero ahora podía ver que había afectado todo. Las veces que se le iba el avión. La forma en que se callaba cuando alguien mencionaba bodas o papás enfermos. La forma en que nunca parecía estar 100% presente, ni siquiera en nuestros momentos más felices. Le pregunté directamente si había estado en contacto con Jackie durante estos últimos 6 meses. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Esteban dudó. Fueron solo unos segundos, pero se sintieron como una eternidad. Luego admitió que habían intercambiado algunos correos. Solo actualizaciones sobre la condición de la mamá de ella y la recuperación de su papá. Solo para ver cómo estaban. Nada romántico, nada inapropiado, pero de todas formas sentí un hoyo en el estómago, porque esos correos significaban que él había estado emocionalmente involucrado con ella todo este tiempo. Había estado pensando en ella y preocupándose por su situación mientras a mí me prometía un futuro. Mientras me daba ese anillo de promesa y hablaba de estar listo para nuestro final feliz. Esteban debió ver algo en mi cara porque empezó a hablar más rápido. Juró que los correos eran inocentes, que nunca planeó actuar basado en ningún sentimiento.
que pensó que tenía todo bajo control. Pero entonces Jackie regresó a la ciudad porque su papá necesitaba ayuda para vender la casa familiar. Él no podía manejarlo solo después del derrame. Ella regresó para encargarse de todo eso y de repente estaba aquí, en persona. No solo palabras en una pantalla, realmente aquí, y verla. Verla destruyó todas las barreras que Esteban había construido. Todas las formas en que se había convencido a sí mismo de que ya la había superado. Había estado hecho un lío, tratando de descifrar qué sentía realmente contra lo que pensaba que debería sentir. Tratando de averiguar si lo que teníamos era real, o si solo me había estado usando como un lugar seguro y cómodo para esconderse de sus sentimientos no resueltos. Mientras hablaba, me cayó el 20 de que nos había estado mintiendo a los dos. Y tal vez incluso a sí mismo. Me levanté del sillón porque ya no podía estar sentada. Le dije que necesitaba que se fuera. Que necesitaba espacio para procesar esto. Porque no podía pensar con claridad teniéndolo ahí sentado, viéndose desesperado y culpable. Esteban empezó a discutir. Dijo que debíamos hablar más. Arreglarlo juntos. Pero me mantuve firme. Le señalé las cajas que yo había empacado junto a la puerta. Le dije que tomara lo que necesitara y se fuera. Se quedó sentado un minuto más, como decidiendo si insistir. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta. Agarró sus llaves del gancho y abrió una de las cajas para sacar algo de ropa. Dijo que se quedaría con Rodrigo unos días. Que me daría el espacio que necesitaba. Y que luego podríamos hablar de nuevo. No respondí. Solo lo vi recoger sus cosas y salir por la puerta. Cuando se cerró, puse el seguro y me quedé parada en el departamento silencioso. El reloj seguía sonando en la cocina. El refri zumbaba. Afuera podía oír los coches pasando. Regresé a la sala y me senté en el sofá, donde Esteban había estado sentado. El cojín seguía tibio. Miré alrededor del depa que habíamos compartido y me di cuenta de que ya ni siquiera sabía con quién estaba enojada. Con Jackie por irse. Con Esteban por mentir. Conmigo misma por no verlo antes. Con todos nosotros por este desastre que habíamos creado. Me quedé sentada en ese sofá quizás una hora, solo viendo a la nada. El depa se sentía demasiado callado sin él. Tomé mi cel y empecé a ver fotos viejas de nosotros, y eso hizo que me doliera más el pecho. Cerca de las 11:30 me di cuenta de que no iba a poder dormir, así que le marqué a Sofía. Contestó al segundo timbrazo, sonando medio dormida, pero se despertó de volada en cuanto escuchó mi voz. Le conté todo lo que había pasado con Esteban esa noche. Sobre los correos con Jackie y las mentiras, y cómo admitió que ya no sabía qué sentía. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un minuto. Luego dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Me dijo que tal vez yo me había enamorado de la idea de salvar a Esteban, en lugar de enamorarme de él como la persona completa que era. Quise discutir con ella y defenderme. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Porque una parte de mí sabía que tenía razón. Pasé 3 años tratando de ser suficiente para alguien que nunca estuvo completamente presente conmigo. Sofía se quedó conmigo en el teléfono casi hasta las 2 de la mañana. Cuando colgamos me sentí agotada, pero con la cabeza un poco más clara. A la mañana siguiente me desperté exhausta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me hice un café y me senté en la mesa de la cocina, mirando mi celular. Sabía lo que tenía que hacer. Abrí mis mensajes y le escribí directamente a Jackie. Le dije que necesitábamos hablar cara a cara, solo las dos. Sin Esteban. Respondió en menos de 5 minutos, aceptando verme en un café del centro esa misma tarde. Pasé toda la mañana caminando por el depa, ensayando lo que quería decirle. Practiqué frente al espejo del baño como si fuera a dar una presentación, pero sabía que en cuanto la viera probablemente se me olvidaría todo lo que había planeado. A la 1:30 manejé al café y llegué 15 minutos antes. Pedí un té que ni quería y me senté en una mesa junto a la ventana viendo a la gente pasar. Cuando Jackie llegó a las 2 se veía diferente de lo que esperaba. Se veía mayor y cansada. No como la chica despreocupada de la uni que recordaba de las fotos viejas de Esteban. Tenía ojeras y el pelo recogido en un chongo despeinado. Me vio, caminó hacia la mesa y me paré torpemente, sin saber si debíamos saludarnos de beso o de mano o qué. Me agradeció por reunirme con ella y se sentó frente a mí. Antes de que yo pudiera decir nada, se disculpó inmediatamente por el mensaje de anoche. Dijo que después de mandarlo se dio cuenta de que había sido cruel soltar esa bomba sin explicación. Asentí y le dije que por eso quería hablar. Ambas pedimos café y entonces ella empezó a contarme sobre los últimos 3 años. Habló de su madre, que tuvo Alzheimer prematuro, y de cómo lentamente olvidó a todos los que amaba. La voz de Jackie se quebró cuando describió ver a su mamá no reconocer a su propia hija. Me contó cómo se mudó de regreso a casa de sus papás para cuidarla de tiempo completo. Dejó su trabajo, su departamento, su vida entera. Explicó que su mamá había muerto hacía 4 meses y eso la había destrozado porque había renunciado a todo para cuidarla, incluyendo a Esteban y la vida que habían planeado juntos. Jackie dijo que había regresado a la ciudad no para robarle a Esteban, sino para por fin darle el cierre y la disculpa que él merecía después de que ella desapareció el día de su boda. Pero que cuando lo vio en el parque la otra noche, todos los viejos sentimientos regresaron de golpe y entró en pánico. Admitió que le dijo que quería intentarlo de nuevo porque, en ese momento, sintió que era verdad. Me quedé sentada, escuchando y procesando, tratando de descifrar cómo me sentía con todo esto. Finalmente le pregunté directamente qué quería de Esteban ahora. Jackie se quedó callada un largo rato, mirando su taza de café. Luego admitió que no sabía. Dijo que una parte de ella siempre lo amaría,
pero que también estaba consciente de que había destrozado su confianza y lo había lastimado terriblemente. Me dijo que no estaba segura de si realmente quería intentarlo de nuevo, o si solo estaba sola y en duelo, y se estaba aferrando a algo familiar. Entonces Jackie me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Dijo que Esteban había hablado de mí durante su conversación en el parque. Le dijo que yo era amable y paciente, y que lo había ayudado a sanar cuando él estaba roto. Jackie me miró directamente a los ojos y dijo que podía ver que él se preocupaba por mí, pero que también podía ver que él nunca la había superado por completo. Y eso no es justo para nadie. Terminamos hablando por casi 2 horas. Y en algún punto de esa plática me di cuenta de que Jackie no era la villana que yo quería que fuera. Era solo una persona que tomó una decisión imposible, la manejó de la peor manera, y ahora todos estábamos pagando por ello. Cerca del final me dijo que planeaba mudarse de regreso al pueblo de su mamá para arreglar los papeles de la casa y empezar de cero en otro lugar, sin todos estos recuerdos. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Lejos de aquí. Cuando salimos del café y nos despedimos, me sentía emocionalmente agotada, pero también más ligera, de alguna forma. Manejé a casa, entré a mi depa e inmediatamente vi que Esteban me había mandado un mensaje, preguntando si podíamos hablar de nuevo. Miré el mensaje por un minuto. Luego puse mi cel boca abajo sobre la barra. Lo ignoré, porque necesitaba tiempo para descifrar qué quería yo realmente, en lugar de solo reaccionar a lo que todos los demás necesitaban. Como a las 6 de esa tarde, Sofía apareció en mi puerta con comida de mi lugar favorito de comida tailandesa. No hizo preguntas. Solo entró, puso la comida en la mesa y puso una película de acción malísima. Comimos pad thai y vimos explosiones. Y yo traté de no pensar en el desastre en que se había convertido mi vida. Pasaron 3 días. Los pasé yendo a la chamba, regresando a casa y evitando los mensajes de Esteban. Finalmente, al 4.º día, acepté reunirme con él. Le dije que nos viéramos en el parque, en el mismo lugar donde todo se vino abajo. Cuando llegué, él ya estaba sentado en la banca, viéndose nervioso. Se levantó en cuanto me vio y empezó a disculparse, pero lo detuve. Le dije que hablé con Jackie y que ya sabía toda la historia, lo de su mamá y por qué se fue. Entonces le pregunté, sin rodeos, ¿sigues enamorado de ella? Esteban batalló para contestar. Su cara pasó por 1000 emociones mientras trataba de decidir qué decir. Finalmente, admitió que no sabía qué sentía. Dijo que ver a Jackie había traído de vuelta todo el dolor y el amor de antes, pero que estar conmigo había sido cómodo y seguro. La palabra cómodo me golpeó como un puñetazo. Le dije que cómodo y seguro no era suficiente para mí, que yo merecía a alguien que supiera sin dudar que quería estar conmigo. Esteban se vio devastado, pero no discutió, porque sabía que yo tenía razón. Me levanté de la banca y Esteban se levantó también, sin saber qué seguía. Le dije que creía que necesitábamos un descanso real. No solo unos días de él quedándose en casa de alguien más, sino una separación de verdad, para que cada quien descifrara qué quería individualmente. Me miró y preguntó, ¿eso significa que estamos cortando? Le dije, honestamente, no lo sé todavía. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir aquí sentada, esperando mientras tú decides si soy suficiente para ti. Las palabras salieron firmes y claras, aunque sentía el pecho apretado. Esteban se pasó la mano por el pelo y asintió lentamente. Acordamos que se quedaría con Rodrigo por lo menos 2 semanas. Sin contacto. Ni mensajes, ni llamadas, ni toparnos por accidente. Me preguntó si podía darme un abrazo de despedida. Negué con la cabeza, porque sabía que si me tocaba en ese momento capaz que cambiaba de opinión sobre todo esto. Caminé de regreso a mi coche, sola. Manejé a casa con el radio apagado, solo en silencio, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El depa se sintió demasiado silencioso cuando llegué, así que le mandé un mensaje a Sofía y le dije que la necesitaba. Apareció 1 hora después con vino y helado. No hizo preguntas. Solo se sentó conmigo en el sofá mientras yo lloraba. La siguiente semana en la chamba fue brutal. Estaba distraída y triste, no podía concentrarme en nada por más de 5 minutos. Eché a perder una presentación con un cliente porque se me olvidó la mitad de las diapositivas que tenía que preparar. Mi compañera Marta se dio cuenta durante una junta de equipo, cuando me quedé viendo a la nada mientras alguien me hablaba directamente. Ella es una señora como de 50 y tantos, muy directa, divorciada 2 veces y que no se anda con rodeos. Después de la junta, me acorraló en la cocineta mientras yo intentaba hacerme un café. Se paró entre la puerta y yo, y me exigió saber qué diablos me pasaba, que llevaba días actuando como zombie. Traté de evadirla, diciendo que solo estaba cansada, pero Marta se cruzó de brazos y me dijo que no me creía nada. Algo en su forma tan directa hizo que me quebrara. Y terminé contándole todo. Lo de Esteban y Jackie en el parque. La separación. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, solo asentía de vez en cuando mientras yo soltaba toda la historia. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego me contó de su primer matrimonio, con un hombre que seguía enganchado con su ex esposa. Marta dijo que pasó 5 años tratando de ser suficiente para él, cocinándole sus platillos favoritos, apoyando su carrera, siendo paciente mientras él superaba sus sentimientos. Pero estaba compitiendo con un fantasma, con el recuerdo perfecto de alguien que ya ni siquiera estaba ahí. Finalmente se dio cuenta de que nunca podría ganar esa competencia, porque estaba luchando contra una idea, no contra una persona real. Marta me miró directamente a los ojos y me dijo,
Lo más amable que puedes hacer por ti misma es irte y dejar que Esteban resuelva su desmadre sin tenerte a ti esperando en la banca, como si fuera su opción de reserva. Sus palabras dolieron porque eran verdad, y yo lo sabía en el fondo. Me apretó el hombro y me dijo: tú mereces a alguien que te elija a ti primero, no a alguien que tiene que perder a todos los demás antes de apreciar lo que tiene. Regresé a mi escritorio sintiéndome cruda, pero extrañamente más ligera, como si alguien por fin me hubiera dado permiso de ponerme a mí primero. Los días pasaron lentamente. Me hundí en proyectos del trabajo para evitar pensar en Esteban. Me preguntaba si él estaría pensando en mí, o si estaría pensando en Jackie, o si solo estaría confundido por todo. 2 semanas después de nuestra separación, mi cel vibró. Un mensaje de Rodrigo. Me preguntaba si podíamos ir por un café. Miré el mensaje un buen rato. Me sorprendió que me buscara, porque Rodrigo era amigo de Esteban desde la uni, antes de que yo entrara en escena. Pero acepté verlo al día siguiente, en un café cerca de mi oficina. Cuando llegué, Rodrigo ya estaba sentado en una mesa de la esquina viéndose incómodo. Se levantó cuando me vio e hicimos esa cosa rara de no saber si saludarnos de beso o qué. Nos sentamos, pedimos café y entonces Rodrigo soltó la sopa. Me dijo que Esteban había sido un completo desastre, que apenas comía o dormía, y que se pasaba horas mirando su celular como queriendo marcarle a alguien pero sin poder decidir a quién. Rodrigo dijo que Esteban llevaba 2 semanas en su sillón y que había sido muy difícil verlo desmoronarse así. Yo no supe qué decir, así que solo asentí y esperé a que siguiera. Rodrigo admitió que estaba frustrado con Esteban, porque lo había visto desperdiciar años atorado entre el pasado y el presente, sin comprometerse nunca por completo con nada ni nadie. Me dijo que Esteban estaba aterrado de tomar la decisión equivocada y terminar solo, y que por eso se había quedado paralizado, en lugar de ser honesto con nadie, ni siquiera consigo mismo. Rodrigo dijo que yo merecía algo mejor que ser el plan B de alguien, aunque Esteban no lo viera conscientemente de esa forma. Sus palabras hicieron eco de lo que Marta me había dicho, y sentí esa misma verdad instalándose en mi pecho. Le pregunté a Rodrigo si él creía que Esteban seguía enamorado de Jackie. Suspiró y se pasó la mano por la cara antes de contestar. Dijo que sí creía que Esteban seguía amando a Jackie, pero que también creía que Esteban tenía sentimientos reales por mí, que se habían enredado con gratitud y con el miedo de quedarse solo otra vez después de que ella lo dejó. Rodrigo dijo que Esteban necesitaba elegir basándose en lo que realmente quería, no en lo que se sentía seguro o en lo que creía que debía querer. Se disculpó por ser tan brutalmente honesto, pero dijo que alguien tenía que decir las cosas como eran. Terminamos nuestro café y Rodrigo me dio un abrazo antes de irnos. Me dijo que me cuidara, sin importar lo que Esteban decidiera. Manejé a casa sintiéndome extrañamente calmada, como si las piezas por fin estuvieran cayendo en su lugar, aunque nada estuviera resuelto. Esa noche sonó mi celular. Vi el nombre de Jackie en la pantalla. Mi corazón dio un brinco. No habíamos hablado desde esa plática en el café hacía semanas. Contesté y se oía nerviosa. Hablaba rápido, como si tuviera miedo de que le colgara. Me dijo que se iba de la ciudad en 3 días, que había decidido tomar un trabajo en el pueblo de su mamá y hacer un corte limpio con todo lo de aquí, con todos los recuerdos, el dolor y la historia complicada. Jackie dijo que quería verme una vez más antes de irse, porque necesitaba decirme algo importante sobre su última conversación con Esteban. Acepté verla la mañana siguiente, aunque no estaba segura de querer oír lo que fuera que tuviera que decir. Nos vimos en un café diferente, al otro lado de la ciudad. Uno donde ninguno de nosotros tuviera historia. Jackie se veía cansada pero decidida cuando entró y se sentó frente a mí. Pidió un té y luego respiró profundo antes de empezar. Me dijo que Esteban había ido a verla hacía 2 días, que había aparecido en casa de su papá sin avisar. Le dijo que había estado pensando mucho en todo y que se dio cuenta de que había sido injusto con las dos por no ser honesto sobre sus sentimientos. Esteban le admitió a Jackie que nunca había dejado de amarla, pero que también había construido una relación real conmigo que le importaba, y que estaba aterrado de elegir mal y destruir a alguien en el proceso. Los ojos de Jackie se humedecieron mientras hablaba. Pude ver que esto era difícil para ella también. Dijo que ella le dijo a Esteban que se iba, que se estaba quitando a sí misma de la ecuación porque no podía ser la razón por la que él lastimara a alguien más, de la misma forma en que ella lo lastimó a él hacía 3 años. Jackie le dejó claro que no iba a regresar a esta ciudad, y que él necesitaba decidir qué quería conmigo basándose únicamente en nuestra relación, no en comparación con lo que ellos tuvieron o lo que pudo haber sido. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al oír esto. Alivio de que ella se estuviera saliendo de la situación, pero tristeza de que hubiera costado tanto dolor llegar a este punto. Jackie estiró la mano sobre la mesa y tocó la mía suavemente. Se disculpó directamente por causar este desastre y por el mensaje que empezó todo este espiral. Dijo que ahora veía que yo de verdad me preocupaba por Esteban, y que yo estuve ahí para él cuando más lo necesitó, que yo lo había ayudado a sobrevivir el peor periodo de su vida. Jackie me dijo que esperaba que, pasara lo que pasara entre Esteban y yo, no dejara que esta experiencia me hiciera dudar de mi propio valor o de mi capacidad de amar a alguien por completo. Se le quebró un poco la voz y me di cuenta de que cada palabra que decía era sincera. Terminamos nuestras bebidas y nos levantamos para irnos. Jackie me dio un abrazo fuerte y yo se lo regresé. Ambas nos quedamos abrazadas un momento más de lo necesario. Mientras nos separábamos, me di cuenta de que iba a extrañar la amistad que pudimos haber tenido en otra vida.
en un mundo donde las cosas fueran menos complicadas y dolorosas. La vi caminar a su coche y alejarse, sabiendo que probablemente era la última vez que la vería. Los siguientes días falté al trabajo, diciendo que estaba enferma, lo cual no era de todo mentira, porque me sentía físicamente agotada por todo. Pasé la mayor parte del tiempo en el sofá, mirando a la pared, pensando en mi relación con Esteban de una forma en que nunca me había permitido antes. Seguía repasando momentos de los últimos 3 años, notando patrones que había ignorado. Cómo se le iba el avión a veces cuando estábamos juntos, como si parte de su mente estuviera en otro lado. Cómo nunca compartía realmente sus sentimientos profundos sobre nada, solo cosas superficiales de la chamba o qué película deberíamos ver. Como yo siempre era la que planeaba nuestro futuro, hablando de lo que queríamos, mientras él solo asentía con la cabeza sin añadir sus propias ideas. Me había dicho a mí misma que era por lo que Jackie le hizo, que necesitaba tiempo para volver a confiar plenamente. Pero sentada ahí, sola en el depa, me di cuenta de que tal vez era más simple que un trauma. Tal vez él simplemente no estaba completamente ahí conmigo porque no quería estarlo. No de la forma en que yo necesitaba que estuviera. Agarré mi cel y abrí un nuevo mensaje para Esteban. Le escribí que Jackie se iba de la ciudad para siempre, y que necesitábamos tener una última conversación sobre nosotros, sobre qué éramos realmente y qué queríamos. Le di a enviar antes de poder pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Sí. ¿Cuándo y dónde? Le dije que viniera al depa mañana por la tarde. Respondió solo ok. Puse mi cel a un lado, sintiéndome extrañamente calmada. Al día siguiente limpié el depa aunque no lo necesitaba, solo para tener algo que hacer con las manos. Cuando Esteban tocó, abrí la puerta y lo vi ahí parado, nervioso y cansado. Entró y echó un vistazo alrededor, como si viera el lugar por primera vez. El depa se sentía diferente con los dos adentro, menos como el hogar que habíamos compartido y más como una locación donde algo solía pasar. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con ese espacio enorme entre nosotros que se sentía más grande que solo la distancia física. Esteban empezó a hablar primero. Dijo que había estado pensando mucho las últimas semanas. Admitió que había sido injusto conmigo desde el principio de nuestra relación. Dijo que se había metido a andar conmigo antes de estar realmente sanado de lo que pasó con Jackie, y que aunque sus sentimientos por mí eran reales, no estaba seguro de que fueran el tipo de amor que yo merecía. Se le quebró un poco la voz cuando dijo esa última parte, y supe que le costaba trabajo admitirlo. Aprecié su honestidad, aunque escucharlo en voz alta hizo que se me apretara el pecho. Le dije que yo también había estado pensando, y que me di cuenta de algo importante. Le dije que necesitaba elegirme a mí misma por una vez, en lugar de estar esperando a que él me eligiera a mí. Le expliqué que yo merecía a alguien que estuviera seguro de mí desde el principio. Alguien que no necesitara perder a otra persona primero para apreciar lo que teníamos juntos. Vi cómo los ojos de Esteban se llenaban de lágrimas, pero asintió lentamente, porque en el fondo él sabía que yo tenía razón. Nos quedamos sentados en silencio por 1 minuto, y luego pasamos a hablar de las cosas prácticas que habíamos estado evitando. El contrato del depa, nuestros muebles compartidos, todas las pequeñas cosas que habíamos enredado en 3 años. Esteban dijo que él se mudaría por completo y buscaría su propio lugar para que yo pudiera quedarme aquí si quería. Me sorprendió que fuera tan generoso, pero también me dio tristeza que hubiéramos llegado al punto de tener que dividir nuestras vidas. Acordamos tomarnos unos días para ver todos los detalles antes de hacer algo oficial con el casero. Ese fin de semana, Sofía vino en su coche para ayudarme a empezar a empacar el resto de las cosas de Esteban en cajas. Trajo bolsas de basura, cinta canela y esa actitud práctica que yo tanto necesitaba. Trabajamos en su closet, sacando ropa y zapatos. Luego pasamos al baño, juntando sus cosas y el rastrillo eléctrico que siempre dejaba en el lavabo. Sofía no paraba de decirme que estaba orgullosa de mí por elegir irme, en lugar de conformarme con alguien que solo me quería a medias. Mientras revisábamos un cajón en la recámara, encontré el anillo de promesa que Esteban había tratado de regresarme esa noche en la puerta. Lo sostuve contra la luz y lo miré un largo rato. Sofía me preguntó si quería conservarlo. Negué con la cabeza y lo dejé caer en la caja con el resto de sus cosas. Ese anillo representaba un futuro que nunca fue realmente sólido. Solo algo que yo me había convencido de que era real porque lo deseaba con todas mis fuerzas. El lunes siguiente llamé al número de una terapeuta que me dio mi seguro e hice una cita para esa misma semana. Fui a una oficina pequeña en un edificio del centro y me senté en la sala de espera llenando papeles sobre mi historial de salud mental. Cuando la terapeuta me llamó, me senté en su sillón y empecé a explicarle todo. Sobre Esteban y Jackie y cómo había perdido una relación y una amistad en el mismo desastre. Ella escuchó sin interrumpir. Y luego empezó a hacerme preguntas que me hicieron pensar en las cosas de forma diferente. En las siguientes sesiones, me ayudó a entender que yo había estado tratando de ganarme el amor completo de Esteban siendo perfecta y comprensiva, cuando el amor real no debería requerir que estés probando tu valor constantemente. Me dijo que yo me había convertido en lo que fuera que pensaba que él necesitaba, en lugar de solo ser yo misma y ver si eso era suficiente. Las sesiones eran difíciles porque me forzaban a ver mis propios patrones, pero también me ayudaron de formas que no esperaba. 2 semanas después, Esteban me mandó un mensaje diciendo que había encontrado un depa al otro lado de la ciudad y que estaba listo para sacar sus cosas. Nos vimos en mi depa para intercambiar llaves y terminar de separar todo lo que habíamos mezclado. Cuando lo vi, se veía diferente. Más ligero, tal vez.
como si por fin estuviera enfrentando la realidad en lugar de esconderse de ella. Me dijo que él también había empezado a ver a un terapeuta, para trabajar en sus problemas de abandono y su patrón de no estar completamente presente en sus relaciones. Subimos y bajamos sus cajas a su coche. Le di su llave del depa y él me regresó la copia que yo le había dado hacía años. Nos quedamos parados en el estacionamiento un minuto, sin saber bien cómo despedirnos. Finalmente solo dijo, «Gracias por todo», y se subió a su coche. Lo vi alejarse y luego subí al depa que ahora era completamente mío. Pasó un mes y me estaba acostumbrando a vivir sola, a tener toda la cama para mí y no tener que coordinar mi horario con nadie. Una tarde estaba viendo redes sociales cuando me llegó una solicitud de mensaje de alguien llamada Nicole. La acepté y vi que era la hermana menor de Jackie, a quien solo había visto un par de veces en la uni. Su mensaje decía que quería agradecerme por haber sido amable con Jackie durante su última conversación antes de que se fuera de la ciudad. Nicole escribió que Jackie estaba mejor en su nueva ciudad, empezando a construir una vida que era completamente suya. Dijo que Jackie a veces hablaba de mí, de cómo yo había manejado todo con más gracia de la que ella merecía. Le respondí diciendo que me daba gusto que Jackie estuviera bien. Nicole me escribió de vuelta inmediatamente, preguntándome si quería que fuéramos a comer algún día. Acepté y pusimos fecha para el siguiente fin de semana. Nos vimos en un lugar casual cerca de mi depa. Nicole se parecía tanto a Jackie que me sacó de onda por un segundo. Pedimos comida y entonces empezó a contarme más detalles de lo que Jackie había vivido con la enfermedad de su mamá. Me explicó cómo toda su familia se vino abajo en ese tiempo. Su papá se cerró emocionalmente por completo y Jackie cargó con todo sola. Nicole dijo que ella era muy joven en ese entonces para ayudar mucho, y que había cargado con la culpa desde entonces, viendo cómo su hermana sacrificaba su propia vida para cuidar a su mamá sola. Habló de cómo su papá se negaba a aceptar ayuda de nadie, cómo insistía en que él podía con todo cuando claramente no podía. La voz de Nicole se apagó cuando describió visitar la casa en ese tiempo y ver lo mal que se habían puesto las cosas. Cómo su mamá ya no reconocía a nadie y su papá apenas se mantenía de pie. Escucharla me ayudó a entender las decisiones de Jackie de una forma diferente. No excusando el dolor que esas decisiones causaron, pero al menos viendo la situación imposible en la que había estado atrapada. Nicole dijo que siempre se había preguntado si las cosas hubieran sido diferentes si su familia hubiera sido más honesta sobre necesitar ayuda. Si su papá no hubiera sido tan terco en mantener todo en privado. Terminamos de comer y Nicole me dio un abrazo antes de irnos, agradeciéndome de nuevo por verme. Manejé a casa pensando en lo complicadas que son las vidas de las personas, en cómo nunca sabes realmente lo que alguien más está cargando. La siguiente semana en la chamba me enterré en la propuesta para la campaña de un cliente nuevo. Me quedaba tarde casi todas las noches para perfeccionar la presentación. Estaba en la sala de juntas revisando diapositivas cuando Marta pasó y se detuvo en la puerta. Me estudió un momento y luego dijo, «Te ves diferente, más ligera tal vez». Le pregunté a qué se refería. Entró y se sentó frente a mí. Me dijo que últimamente me movía diferente, que me paraba más derecha, que no encogía los hombros como tratando de ocupar menos espacio. Yo no lo había notado, pero tenía razón. Algo había cambiado en mí en las últimas semanas. Marta dijo que parecía que había dejado de cargar un peso que no era mío. Y escucharla decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de que eso era exactamente lo que había pasado. Había estado cargando el dolor de Esteban por ser abandonado, la culpa de Jackie por irse, y mi propio miedo de no ser suficiente. Y en algún punto del camino por fin había soltado todo eso. La libertad de eso me golpeó ahí sentada, en esa sala de juntas. ¿Cuánta energía había estado gastando en cosas que nunca fueron mi responsabilidad arreglar? 2 meses después de que Esteban se mudó, mi cel vibró con un mensaje de un número que había borrado, pero que aún así reconocí. Era él, preguntando si podíamos vernos para un café. No para volver, solo para hablar, como amigos. Miré el mensaje un largo rato, tratando de decidir si estaba lista para eso. Una parte de mí quería ignorarlo y seguir adelante, pero otra parte quería un cierre. Quería ver si de verdad había cambiado o si esto era solo otro intento de aliviar su culpa. Finalmente le escribí que sí. Acordamos vernos en un café del centro el sábado por la mañana. Cuando llegué, él ya estaba sentado en una mesa de la esquina, y se veía diferente de cómo lo recordaba. Más calmado, más centrado en sí mismo. No estaba inquieto ni checando su cel cada 2 segundos como solía hacer. Pedimos nuestras bebidas. Nos sentamos. Y hubo ese momento incómodo en que ninguno sabía cómo empezar. Finalmente me agradeció por reunirme con él. Dijo que había querido buscarme por semanas, pero no estaba seguro de si yo querría saber de él. Esteban empezó a contarme de la terapia que había estado tomando, de cómo su terapeuta lo había estado presionando para confrontar por qué siempre le había dado tanto miedo estar solo. Dijo que se dio cuenta de que había brincado de su compromiso roto a que yo lo apoyara, y de mi apoyo a andar conmigo, sin nunca haberse sentado consigo mismo a lidiar con sus problemas. Admitió que había estado usando las relaciones como una forma de evitar enfrentar su miedo al abandono, dejando que las necesidades de otras personas lo distrajeran de sus propios problemas. Me miró a los ojos y me agradeció por haberlo forzado a enfrentar por fin sus patrones, en lugar de solaparlos como todos los demás en su vida lo habían hecho. Escucharlo tomar esa responsabilidad me sorprendió, porque el Esteban que yo conocí hubiera puesto pretextos o culpado a las circunstancias. Le pregunté si había estado en contacto con Jackie. Negó con la cabeza. Dijo que estaba respetando la decisión de ella de empezar de cero,
y que él estaba tratando de hacer lo mismo. Me dijo que probablemente siempre tendría sentimientos complicados por ella, que no dejas de amar así como así a alguien que significó tanto, pero que estaba aprendiendo que puedes amar a alguien y aún así reconocer que la relación no era sana. La madurez en sus palabras me tomó por sorpresa. Este era un crecimiento que no esperaba ver. Esteban se acomodó en su silla y dijo que quería disculparse por no ser la pareja que yo merecía, por dejar que yo fuera su apoyo emocional en lugar de su igual. Dijo que se había recargado en mí cuando estaba roto, y que simplemente siguió recargándose incluso después de que ya no lo necesitaba, y que eso no había sido justo para ninguno de los dos. Me dijo que esperaba que algún día yo encontrara a alguien que me eligiera a mí primero, sin dudarlo, porque eso era lo que yo merecía desde el principio. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta al escucharlo decir las cosas que yo necesitaba oír hacía meses. Le agradecí la disculpa y le dije que esperaba que él encontrara paz consigo mismo antes de intentar estar con nadie más, porque la siguiente persona tampoco merecía ser su muleta. Nos quedamos sentados un minuto en silencio. Y entonces me preguntó si me acordaba del fin de semana que manejamos a la costa y nos atoró esa tormenta. Sonreí porque sí me acordaba, cómo terminamos atorados en un motel chiquito y jugamos cartas por horas mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Empezamos a hablar de otros buenos recuerdos de nuestra relación, y me di cuenta, sentada ahí, de que no me arrepentía del tiempo que pasamos juntos, aunque terminara mal. Esteban me había ayudado a aprender lo que no quería en una pareja, lo que se sentía ser la segunda opción de alguien, y eso era valioso, aunque doliera, y yo lo había ayudado a él a empezar a enfrentar su trauma no resuelto en lugar de huir de él. A veces las relaciones sirven un propósito, aunque no estén destinadas a durar para siempre, y eso estaba bien. 3 meses después de que todo se vino abajo, fui a una fiesta que organizó una compañera de la chamba, y terminé platicando con un tipo llamado Jonás que trabajaba con su esposo. Nos quedamos en la cocina como 1 hora, platicando de cosas triviales, y me preguntó si quería que fuéramos a cenar algún día. Dije que sí, aunque no estaba segura de estar lista. Hicimos planes para la siguiente semana. La cita fue casual y sin presión. Solo cenamos en un lugar italiano cerca de mi depa y la plática fluyó fácil. Lo que más me impresionó fue lo diferente que se sintió estar con alguien que hacía preguntas sobre mí y de verdad escuchaba mis respuestas, en lugar de esperar su turno para hablar. Jonás quería saber de mi chamba, mis hobbies, mi familia, y parecía genuinamente interesado cuando le conté de mi hermana y de que había vuelto a pintar. No estaba lista para nada serio, pero se sintió bien recordar que yo también merecía que me conquistaran, que no todos los hombres me tratarían como un premio de consolación. Sofía vino de visita el siguiente fin de semana. Pasamos el sábado en la mañana reacomodando los muebles de mi depa y colgando las pinturas en las que había estado trabajando. No dejaba de comentar lo mucho más feliz que me veía viviendo sola, que me parecía más a la persona que recordaba de antes de que empezara a andar con Esteban. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que últimamente había estado haciendo todas esas cosas que dejé de hacer cuando estaba con él, como ir a conciertos entre semana, quedarme despierta hasta tarde leyendo y tomar clases de arte. Señaló que me había estado moldeando a mí misma para encajar en las necesidades de él, sin siquiera darme cuenta de cuánto de mí había dejado a un lado. Pedimos comida a domicilio y nos sentamos en mi sofá, comiendo pad thai directo de las cajas. Y sentí una ola de gratitud por mi hermana, que se quedó a mi lado durante todo este desastre. El martes siguiente estaba en el súper, comprando cosas para cenar, cuando literalmente casi choco mi carrito contra el de Rodrigo en la sección de frutas y verduras. Ambos nos reímos. Me preguntó cómo había estado y terminamos platicando unos minutos junto a las manzanas. Le pregunté cómo estaba Esteban. Rodrigo me dijo que había estado muy enfocado en su trabajo de diseño y en sus sesiones de terapia, que se veía más sano de lo que había estado en años. Rodrigo dijo algo que se me quedó grabado, que estaba agradecido de que yo hubiera sido lo suficientemente fuerte para irme cuando Esteban no podía tomar una decisión clara, porque eso forzó a Esteban a por fin madurar y lidiar con sus problemas. Me dijo que Esteban había estado pasando de muertito por la vida, evitando cualquier cosa difícil, y que perderme había sido la llamada de atención que necesitaba. Nos despedimos y empujé mi carrito hacia la caja, pensando en lo extraño que era que mi dolor se hubiera convertido en el catalizador para el cambio de alguien más. En mi sesión de terapia de esa semana, hablé de cómo estaba aprendiendo a estar bien con la desordenada realidad de que podía estar dolida por cómo terminaron las cosas, y al mismo tiempo reconocer que fue la decisión correcta. Mi terapeuta asintió y dijo, «Eso es madurez emocional. Ser capaz de sostener ambas verdades al mismo tiempo, sin tratar de hacerlo más simple de lo que es». Me dijo que mucha gente batalla con eso. Quieren hacer que su ex sea el bueno o el malo, pero la vida real es más complicada. Podía reconocer que Esteban me lastimó profundamente, y al mismo tiempo ver que él estaba lidiando con su propio trauma. Y podía estar triste por perder la relación, y al mismo tiempo saber que merecía algo mejor. Sentada en ese consultorio, me sentí orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses. De ser la persona que lloraba en su puerta, a ser alguien que podía ver la situación con ojos claros y sentimientos honestos. En el trabajo, la semana siguiente, mi jefa me llamó a su oficina. Me dijo que me iban a ascender a gerente senior de cuentas.
con un buen aumento y más responsabilidad. Salí de esa junta sintiendo que por fin podía respirar bien, por primera vez en meses. Martha me encontró en mi escritorio más tarde e insistió en que fuéramos a celebrar esa noche. Fuimos a un bar de vinos del centro y pidió 2 copas del vino caro. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo que me había estado observando estos últimos meses y que había cambiado por completo. Me dijo que cuando empecé a andar con Esteban yo parecía que siempre me estaba haciendo más chiquita, más callada, menos exigente. Pero ahora, dijo, ocupas tu espacio sin pedir disculpas por ello. Le pregunté a qué se refería. Dijo que ahora yo hablaba en las juntas, que ponía límites con clientes difíciles, que dejé de decir perdón por cosas que no eran mi culpa. Martha levantó su copa y dijo que estaba orgullosa de mí por haberme elegido a mí misma, cuando hubiera sido más fácil solo quedarme y conformarme. Me di cuenta, sentada ahí, de que ella se había vuelto más que solo una compañera de chamba que daba consejos directos. Era una verdadera amiga y mentora, que me había ayudado a ver mi valor cuando yo no podía verlo. 4 meses después de que todo se vino abajo, firmé el contrato de un depa más chico al otro lado de la ciudad. El lugar era solo mío, solo mi nombre en todos los papeles, y eso se sintió importante. Sofía vino ese fin de semana para ayudarme a mudarme y decorar. Pasamos el sábado pintando una pared de ese azul profundo que siempre quise, pero que Esteban decía que era muy oscuro. Sofía me ayudó a colgar mis pinturas por toda la sala, esas en las que había estado trabajando en esas noches en que no podía dormir. Fuimos a tiendas de muebles y escogí un sofá que a mí de verdad me gustaba, en lugar de comprometerme con algo neutral y aburrido. Sofía no paraba de comentar lo diferente que se sentía el depa del lugar que compartía con Esteban. Como que tiene tu personalidad por todos lados, en lugar de ser un espacio genérico. Pedimos pizza y nos sentamos en el piso a comerla directo de la caja, porque mi mesa aún no llegaba. Me dijo que me veía más ligera, más como la persona que recordaba de antes de que empezara a andar con él. Miré alrededor, a mi pared azul y mis pinturas y los muebles que yo escogí, y me di cuenta de que este era el primer lugar que se sentía completamente mío en años. Una tarde, mientras veía mi cel, vi que Jackie había publicado algo en redes sociales sobre empezar un grupo de apoyo para personas que cuidaban a familiares con Alzheimer en su nueva ciudad. El post tenía docenas de comentarios de gente agradeciéndole y pidiendo información. Me quedé mirando el post un rato, sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Una parte de mí seguía dolida por todo lo que pasó, pero otra parte estaba genuinamente feliz de que estuviera convirtiendo su experiencia dolorosa en algo que ayudaba a otros. Le escribí un mensaje breve, diciéndole que me daba gusto que estuviera bien y que su grupo de apoyo sonaba como algo que ayudaría a muchas familias. Respondió en menos de 1 hora con un cálido gracias y dijo que apreciaba mi amabilidad. Después de todo, no dijimos nada más, pero se sintió como el cierre adecuado para el punto en el que estábamos. Unas semanas después fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común y vi a Esteban al otro lado del salón. Mi estómago dio un brinco al principio, pero luego me di cuenta de que no estaba asustada ni enojada, solo neutral. Se acercó y platicamos unos minutos sobre nuestras vidas. Me contó de un nuevo proyecto de diseño que lo tenía muy emocionado. Algo de branding para una startup. Yo le conté de mi ascenso y mi nuevo depa. Parecía genuinamente feliz por mí, y me sorprendió darme cuenta de que yo sentía lo mismo por su proyecto. Ya no éramos cercanos, pero éramos amigables. Y eso se sintió correcto para el lugar en el que ambos estábamos ahora. La plática duró quizás 5 minutos antes de que naturalmente nos moviéramos a otras partes de la fiesta, pero no se sintió incómodo ni forzado. Solo 2 personas que solían estar juntas y ahora ya no. El siguiente fin de semana, Jonás y yo fuimos a ese restaurante italiano para nuestra segunda cita. Esta vez la plática fue más profunda que solo cosas superficiales de la chamba y hobbies. Me preguntó sobre mis relaciones pasadas, y le conté toda la historia de Esteban y Jackie, sin hacerme la víctima ni la heroína. Solo le expliqué lo que pasó y lo que había aprendido de ello. Jonás compartió su propia historia desastrosa de relaciones, sobre una ex que lo engañó y cuánto tiempo le tomó volver a confiar en alguien. Me gustó que ambos pudiéramos ser honestos sobre nuestros pasados, sin fingir que éramos perfectos o que ya lo teníamos todo superado. Él no trató de arreglar mi historia ni de decirme qué debía haber hecho diferente. Solo escuchó, asintió, y dijo que entendía por qué había tomado las decisiones que tomé. 5 meses después, estaba hablando por teléfono con Sofía en una de nuestras llamadas semanales. Me preguntó si había visto los últimos posts de Esteban en redes sociales. Me di cuenta de que no había visto su perfil en semanas, quizás incluso un mes. Le dije eso y ella se rió. Dijo que eso era un progreso enorme, comparado con la persona que solía checar sus cuentas varias veces al día. Tenía razón. Había dejado de preguntarme qué estaba haciendo, o con quién estaba, o si era feliz. Estaba enfocada en mi propia vida y mi propio crecimiento, por primera vez en años. Nos reímos de lo lejos que había llegado desde esa primera noche en que llegué a su depa llorando y no podía dejar de checar mi celular. De regreso en la oficina, Martha me llamó a un lado una tarde y me dijo que había notado algo. Había estado pasando mis horas de comida con una compañera más joven llamada Faye, que estaba pasando por una ruptura horrible. Martha me dijo que me había escuchado dándole a Faye el mismo consejo directo que ella me dio a mí meses atrás, sobre no conformarse con migajas y reconocer su propio valor. No lo había pensado realmente, pero tenía razón.
Estaba pasándole a alguien más la sabiduría que me había ayudado a mí a ver con claridad cuando estaba ahogándome en confusión. Se sintió bien convertir mi experiencia dolorosa en algo útil para alguien más. Ayudarla a evitar cometer los mismos errores que yo había cometido. En nuestra tercera cita, Jonás me llevó a este lugar mexicano con unos tacos buenísimos. Después caminamos por la colonia viendo las casas antiguas. Cuando me acompañó de regreso a mi coche, me dio un beso de buenas noches. Y no lo comparé con besar a Esteban. Ni me pregunté si estaba lista. Ni cuestioné si estaba tomando la decisión correcta. Solo estaba ahí, en ese momento, con alguien que parecía genuinamente interesado en conocerme. Hicimos planes para ir de excursión el siguiente fin de semana. Y me di cuenta de que estaba realmente emocionada por conocerlo mejor, en lugar de estar asustada o con la guardia arriba. 6 meses después de estar parada en esa puerta, decidiendo si dejar entrar a Esteban, estaba sentada en mi depa, que era completamente mío, hablando por teléfono con Sofía sobre los planes para las fiestas. Me preguntó, sin rodeos, si era feliz. Me detuve a pensarlo de verdad, y la respuesta fue sí, pero no de una forma perfecta de cuento de hadas. Era un tipo de felicidad real, aterrizada y tranquila. Me había elegido a mí misma cuando hubiera sido más fácil elegirlo a él. Y esa decisión me había llevado hasta aquí, a esta vida que era realmente mía. La tarjeta llegó un martes, en un sobre azul claro con la letra de Nicole en el frente. Adentro, había escrito que Jackie quería que yo supiera que su grupo de apoyo había ayudado a docenas de familias lidiando con Alzheimer y que había encontrado un propósito real en su nueva vida. Nicole añadió su propia nota al final, diciendo que estaba agradecida de que yo hubiera sido amable con su hermana cuando tenía todas las razones para no serlo. La leí 2 veces. Luego la puse en mi refri con un imán. Se quedó ahí como un recordatorio de que la gente es complicada y desordenada, y a veces te lastiman sin querer, y que siempre vale la pena ofrecer un poco de gracia, incluso cuando es difícil. Llegaron las fiestas. Estaba poniendo luces en mi depa cuando mi cel vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro, hasta que vi el mensaje. Era Esteban. Decía que quería saludar, decirme que estaba bien, que llevaba 6 meses soltero y enfocándose en él, que estaba agradecido por el tiempo que tuvimos juntos. Miré el mensaje 1 minuto. Luego le respondí que me daba gusto que estuviera encontrando paz. Intercambiamos un par de mensajes más. Nada profundo. Solo actualizaciones educadas sobre nuestras vidas. Luego la conversación se apagó naturalmente y volvimos a nuestros mundos separados. Terminé de colgar las luces y me di cuenta de que no sentía nada más que calma. Ni enojo, ni tristeza. Solo aceptación de que ambos estábamos avanzando en direcciones diferentes. Jonás y yo cumplimos 2 meses. Y yo seguía notando lo diferente que se sentía todo. Me mandaba mensaje cada mañana. Hacía planes con una semana de anticipación, no de último minuto. Cuando decía que me iba a marcar, de verdad marcaba. En mi sesión de terapia mencioné lo extraño que era estar con alguien tan consistente. Mi terapeuta sonrió. Señaló que por fin estaba experimentando lo que se sentía ser la elección clara de alguien, no su plan B o su zona de confort. Las palabras me pegaron duro, porque tenía razón. Con Esteban siempre había sentido que estaba compitiendo con un fantasma, tratando de probar que yo valía la pena. Con Jonás no tenía que probar nada. Él simplemente estaba ahí para mí, sin que yo tuviera que pedirlo, o dudarlo, o preocuparme. Estábamos cenando en ese lugar italiano cuando Jonás me preguntó qué estaba buscando en una relación. La pregunta me tomó por sorpresa, porque la mayoría de los hombres no preguntan eso tan directamente. Dejé mi tenedor y lo pensé antes de contestar honestamente. Le dije, quiero a alguien que me elija sin dudar, que esté presente de forma consistente, que haya hecho el trabajo para estar emocionalmente disponible, alguien que no me haga adivinar dónde estoy parada o preguntarme si soy suficiente. Jonás sonrió y dijo, eso es exactamente lo que yo quiero también, y creo que podríamos estar construyendo algo muy bueno juntos. Le sonreí de vuelta, y sentí esta certeza tranquila de que tal vez sí. 7 meses después de que todo cambió, estaba sentada en mi depa un sábado por la mañana, tomando café y mirando alrededor el espacio que era completamente mío. Tenía mi ascenso en la chamba, que venía con mejor paga y más responsabilidad. Tenía mis sesiones de terapia regulares cada 2 semanas que me mantenían aterrizada. Tenía esta amistad creciente con Marta, que se había vuelto como una mentora, y con Nicole, con quien comía de vez en cuando para hablar de su hermana y de la vida. Y estaba saliendo con Jonás, que me trataba de la forma en que siempre merecí ser tratada, pero que nunca entendí por completo hasta ahora. Esteban me enseñó lo que no quería en una relación. Dejarlo me enseñó mi propia fuerza, que podía elegirme a mí misma, incluso cuando era difícil y daba miedo. La vida no era perfecta, y todavía tenía días malos en los que me sentía sola o insegura sobre el futuro. Pero era mía. Mi depa, mis decisiones, mi camino hacia adelante. Y eso era más que suficiente.